Súper. Gladys, si nos puedes bendecir con la oración inicial en el día de hoy, sería ideal. Papá Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar reunidos, por este tiempo en el que tú nos das, Señor, el privilegio de escudriñar, Señor, en tu palabra, de adquirir quizás nuevas revelaciones, Señor, respecto de los textos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por Alex también, te damos las gracias por la persona que nos va a hacer la clase. La bendecimos, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de ella. Y Señor, permítanos a cada uno poder estar concentrados, Señor, que cualquier cansancio, Señor, se vaya, Señor, en este momento, que no haya distracción, Señor, que pueda separarnos de lo que tú quieres hablarnos hoy día. Te damos la gloria, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Gladys. Y les presento entonces de manera oficial a nuestra profesora del día de hoy. Ella es Daniela Geldres, jucumera también, al igual que el invitado de la semana pasada. Y como yo les comentaba a algunos, yo tuve el honor de ser estudiante en uno de los cursos en donde ella enseñó. En ese entonces enseñó Habacuc. Tiene un don ahí de enseñanza muy, muy bueno y además que hoy día nos va a sorprender con varias cosillas sobre el libro de Tito. Eh, la dejo a ella, tiene todo el tiempo disponible de la clase de hoy día para que también se pueda presentar. Y eso, todo tuyo en lugar, Daniela. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Sí, mi nombre es Daniela, soy del sur de Chile también, soy de la Araucanía. Estamos acá en un lugar que se llama San Ramón, no sé si lo ubican, queda a 25 minutos de Temuco, es parte de Padre Las Casas. Estamos aquí hace un mes y mañana hacemos un mes y una semana. Estamos en un nuevo desafío con mi esposo, nosotros somos jucumeros, somos misioneros hace ya bastantes años, y el Señor hace ya más de un año nos habló sobre comenzar una nueva visión, que es Juventud o Jucum, Palabra Viva. Es una nueva misión dentro de la organización aquí en Chile, y el enfoque que nosotros tenemos, el nombre lo dice, ¿no? Palabra Viva, es la enseñanza de la Escritura, la enseñanza de su palabra. Amo la Biblia, amo su palabra, soy una apasionada por el verbo escrito, me encanta. Hace 10 años yo hice mi escuela de estudio bíblico, 11 años yo hice mi escuela de estudio bíblico. Parezco joven, pero no soy tan joven. Y desde ahí que mi vida cambió totalmente, desde que había escuchado, había ido a la escuela dominical, acepté al Señor con 12 años, no me perdía los cultos del domingo, iba a estudios bíblicos, pero desde que dejé que la palabra me transformara, hubo un cambio tan profundo en mí que no pude quedarme solo con el conocimiento. Tuvimos un llamado a la acción con mi esposo, a llevar la palabra a otros. Y desde el 2010 nosotros hemos puesto todo nuestro corazón, toda nuestra juventud, todo nuestro ánimo, todas nuestras finanzas, todo nuestro ser en hacer conocida su palabra, en hacer conocido al Señor por medio de su palabra. Entonces trabajamos en el Ministerio de Estudio Bíblico hace 11 años con mi esposo. Hace 10 que estamos casados, cumplimos 10 años hace poquito, ahora el 14 nomás. Y ahora hace un mes y una semana prácticamente que estamos en Juventud con una misión, ¿no? Jucum Palabra Viva. Y estamos desafiados, estamos animados, estamos viendo al Señor con milagros, y lo que estamos haciendo ahora es una escuela de discipulado bíblico, se llama DBS, en la sigla en inglés, ¿no? Y nosotros estamos estudiando toda la Biblia de forma cronológica. Entonces, por ejemplo, aquí está mi Biblia, y ya hemos leído hasta el momento, hoy día terminamos de leer Segunda de Samuel, leímos todos los salmos también, vamos, en lo que va, en 4 semanas hemos leído todo esto, casi en la mitad hemos leído todo esto.
Y hemos estudiado también cronológicamente. Comenzamos con Cosmovisión y Orígenes, después nos fuimos al Pentateuco, la era tribal, y esta semana estamos entrando en David, los reyes. Así que ahí estamos impregnados de la palabra, y hace rato que no leía el Nuevo Testamento, porque como estamos desde el origen, estudiando cronológicamente, así que fue de nuevo reencontrarme con el apóstol Pablo, que me encanta él como escribe, me encanta su carácter, me encanta lo que hizo, me encanta su fe, me encanta el apóstol Pablo. Entonces fue rico volver a leerlo, volver a estudiarlo, ver su forma particular de escribir. Pero antes de entrar a la carta, y rapidito, yo quiero mostrarles mi familia, solo una foto. No sé si consiguen verla, si me hacen con el dedito. ¿Sí? Acá. Bueno, ahí estoy yo. Esta sesión la hicimos este verano, como cumplíamos 10 años. Las cosas, el Señor hace las cosas, no era un deseo de mi corazón poder hacer una sesión de fotos de 10 años. Y en el verano conocimos una chica cristiana que participó en un evento online y justo fue al Icanray donde nosotros estábamos y resulta que era fotógrafa y resulta que quería bendecirnos y fue como, Señor, solo tú haces esas cosas locas. En medio de pandemia pudimos tener una sesión de fotos para celebrar nuestros 10 años. Mi hijo, el que está aquí debajo de mí, es Natán, mi hijo mayor, de 7 años. Yo, mi esposo, se llama Tulio, un nombre muy común en Chile, es brasilero, y mi Tomasito. Tomás es el menor, tiene 5. Tomás nació en Brasil, Natán nació en Chile, entonces yo digo que somos una familia brachilena. Esa es mi familia, quería solo dar una introducción porque creo que cuando uno se muestra un poquito más, consigue tener más cercanía con la gente, ¿no? Entonces yo quiero que nosotros podamos sentirnos cerca esta noche, a pesar de que no veo las caritas de todos, pero que puedan conocerme un poco más, porque de repente alguien llega a enseñarnos, ¿no? Y uno dice, ¿quién es esta? ¿Que tiene algo bueno de decirme? ¿Por qué yo tengo que escucharla? Y yo en realidad no tengo muchas cosas buenas, pero sí tengo un corazón dispuesto a escuchar al Señor, un corazón dispuesto a poder ser de bendición a otro y lo que yo he recibido del Señor poder entregárselo a la gente. Y estoy muy agradecida de la invitación. La verdad que yo no me acordaba de Alex. Disculpa, un corazón para ti. Pero me sorprendió, sí, yo recuerdo que en esa escuela, en ese curso que se hizo, había varios chilenos y se estaba dando en México, entonces, y muchos del sur. Yo me imaginé, mi conexión es que tal vez por Ramón, no sé, yo dije, ¿será que por Ramón Mayorga llegaron todos a México? Ramón fue un muy buen amigo de mi esposo, hicieron la escuela de estudios bíblicos juntos, y fue mi líder de mi escuela de consejería en el 2008 que la hice yo. Así que miren cómo es chico el mundo. Y Karen, yo fui su staff en la escuela de estudios bíblicos que ella hizo. Nos fuimos juntas a enseñar la Biblia a Haití con la Karen. Así que por allá anduvimos nosotras de misiones con la esposa de Ramón. Y bueno, ¿todos leyeron el libro de Tito? ¿Está todo leído la carta? Es cortita, es rápida, se lee en 15 minutos, si lees rápido tal vez en menos, si te detienes en 20 minutos, 25 ya la leíste. A mí me dijeron esta noche que ustedes hacen la interpretación y la aplicación en un modo de trabajo. Me pidieron que me enfocara más en el teórico, histórico, en el histórico. Así que comencemos. Me gustaría que pudieran decirme qué vieron de Tito, qué les pareció la carta, qué les llamó la atención. Si alguien quisiera abrir el micrófono y compartir, sería muy genial. Yo la sentí así como, me pareció que era como súper directa, súper precisa, como que Tito no andaba con rodeos para decir lo que quería decir o lo que Dios le pidió decir ahí a las personas a las que estaba dirigida la carta. Como que así lo vi, como poco pero contundente, no sé cómo decirlo. Muchas gracias, Gladys, ¿cierto?
Muchas gracias. Sí, y eso es una característica de Pablo, que Pablo no va con rodeos, Pablo va al hueso, Pablo va directo al grano. Y eso, por eso también yo creo que me gusta mucho. Quienes tenemos un carácter un poquito más fuerte, es mejor cuando son directos con nosotros. Entonces, como, me identifico con Pablo, va justo, no da miles de vueltas para llegar al asunto, él te lo dice. Y a veces te lo dice bien fuerte. ¿Alguien más quiere darnos su comentario sobre esta carta de Tito? ¿No? Entonces seguimos. Tito entra en una categoría de cartas llamadas las cartas pastorales. Están las cartas de la cautividad y están las cartas pastorales, en las que entra Tito, Filemón y las de Timoteo. Obviamente al inicio no se llamaban cartas pastorales. Pablo no dijo, voy a escribir estas cartas que van a ser las pastorales, sino que, muchas gracias, me trajeron mi tecito. Sino que con el tiempo y a la medida que se fueron estudiando, fueron clasificadas así, como las cartas pastorales. De hecho, fueron clasificadas así en el 1726 por un estudioso bíblico que se llamaba Paul Anton. Él las clasificó así. ¿Pero por qué las clasificaban así? Porque no eran como las cartas a los Gálatas, porque no era como una carta a Efesios, esta era una carta como personal, no sé si se dieron cuenta, era como una carta de corazón a corazón, de tú a tú, no era como generalizada, era una carta como Tito, estoy hablando, como una carta súper personal, más hablando desde la emoción. Entonces estas cartas pastorales que el apóstol le escribe a ciertas personas como directamente abriendo el corazón, siendo más frágil, son categorizadas como las cartas pastorales, que serían las de Filemón, las de Tito y las de Timoteo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el autor antes de llegar a Tito en sí. El autor obviamente es Pablo. Nosotros, bueno, no sé, ¿cuántos libros han estudiado hasta ahora? En este grupo 3, y con los que están repitiéndose el plato de inductivo, llevamos 7. Todas cartas casi todas cartas menos Malaquías, que hicimos con Ramón el año pasado, y todas las demás han sido cartas paulinas. Bacán. ¿Con quién vieron la semana pasada? Estuvimos con Salvador. De Pichilemu, ¿no? Sí, de Pichilemu. Yo no sé si los profes que han pasado anteriormente les han hablado de la evidencia interna y la evidencia externa. ¿Le han comentado de eso? No. Cuando un profesor te está hablando de evidencia interna, es todo lo que nosotros encontramos como pistas dentro de la misma palabra. Eso es la evidencia interna. La evidencia externa es todo lo que nos aportan desde afuera que no sea de la Biblia. Entonces, como evidencia interna, nosotros ya comenzamos viendo que Pablo es el que escribe la carta, ¿no? En el 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Nosotros vemos que Pablo es el que escribe esta carta según la evidencia interna. Pero según la evidencia externa que nos aportan los patristas son los que se quedaron después de los apóstoles como a cargo de la iglesia. ¿Cierto? Estuvo Jesucristo con sus discípulos, los discípulos pasaron a ser apóstoles, que fueron los que a veces me cuesta pensar un poquito porque tengo portuñol en mi cabeza, ¿ya? Entonces, si me quedo trabada con una palabra o digo una palabra media rara, es porque se me sale el portuñol, el portugués. Los apóstoles fueron los encargados de esparcir el evangelio, de sembrar iglesias. Entonces, eran directamente los que recibieron enseñanza de Jesús. Por eso también se dudaba a veces del apostolado de Pablo, ¿no? Porque Pablo no recibió enseñanza directamente de Jesús. Pablo tuvo una revelación de Jesús cuando, bueno, nosotros vemos eso en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando él queda ciego y se aparta unos años. Entonces se dudaba del apostolado de Pablo porque él no tuvo una enseñanza directamente de Jesús. Los apóstoles eran aquellos que tuvieron
una enseñanza directamente de Cristo. Y eso era lo que ellos transmitían a otros, las enseñanzas de Jesús. Y luego de los apóstoles vino otra como camada de personas, otra generación a los que se les llama o denomina patristas o padres de la iglesia. ¿Quién eran estos? Eran los que continuaron el trabajo de los apóstoles. Si los apóstoles recibieron la enseñanza de Jesús, los patristas la recibieron de los apóstoles y ellos repetían la enseñanza. Y los patristas dejaron mucha evidencia escrita. Me preguntaban la otra vez dónde podía encontrar el libro de los patristas. Es súper difícil encontrar el libro de los patristas, son reliquias. A mí me prestó uno una vez, yo amo el libro de Génesis y lo he compartido muchas veces. Entonces, para poder enseñar el libro de Génesis, yo leí un libro de los patristas y es un español antiguísimo, antiguísimo. Entonces, es bien complicado conseguirlo. Pero lo puedes encontrar aún en Amazon y en librerías cristianas. Difícil, pero se encuentra. La cosa es que estos patristas dejaron evidencia, ellos escribieron, certificando que Pablo escribió la carta de Tito. Y son 3 patristas que aseguran esto, que tienen un nombre bien raro ya: Tertuliano, Irineo y Clemente. Ellos aseguran que Pablo fue el que escribió esta carta. Ahora, el libro de Tito es un libro que yo creo que todo creyente que tenga un cargo dentro de la iglesia o un puesto, un cargo, responsabilidad, que tenga una imagen de liderazgo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, debería leerlo y estudiarlo profundamente. Es la base para todo líder dentro de la congregación. Tito es un libro que te da todas las directrices de cómo ser un buen anciano, un buen obispo, un buen diácono, un buen pastor, un buen líder de jóvenes, un buen hijo de Dios incluso, ni siquiera para un cargo. Tito es un manual por excelencia de cómo actuar. Ahora veamos un poquito la fecha de este libro. ¿Cuándo será que se escribió? Me han dicho que han visto hartas cartas de Pablo. ¿Se recuerdan más o menos en qué fecha murió el apóstol Pablo? Como en 65, en 65, 67. Yo estaba leyendo. ¿Del 65 al 67? ¿Sí? Sí, mira, nosotros tenemos un dicho, los que estudiamos la Biblia, por fecha no se pelea. En el Nuevo Testamento hay un margen de 5 años más o menos de error. En el Antiguo Testamento llegan a haber varios años más no un margen de error, sino que varía, pero está dentro. Entonces, claro, sí, después del 67 la muerte del apóstol Pablo. Muy bien, gracias. Por lo que yo entendí, Pablo murió a los 60 años. Se calcula más o menos que nació 5 años después después de Cristo. Después de Cristo. Ahora sí, ahí hay muchas cosas, hay muchas diferencias. Algunos dicen que el 0 no es el año que nació Cristo, entonces ahí estamos jugando con las fechas, ¿no? Muchos. Sí. Por eso nosotros decimos, de fecha no se pelea, porque siempre hay un desfase ahí. O con la fecha, por ejemplo, ya existen varias cosas, pero por lo que entendí, murió a los 60 años. Esa era como la edad que él murió. Sí, se cree que esa puede ser una de las probables fechas. Y referente a su encarcelamiento, ¿se recuerdan el primer encarcelamiento en qué fecha fue más o menos? Salió de adentro eso. Sí, dice que el primer encarcelamiento fue entre el 60 y el 62, por eso piensan también que puede haber muerto entre el 65 y el 67, porque el 65 fue preso nuevamente y estuvo como 2 años preso antes de ser muerto. Entonces, las fechas probables que nosotros tenemos de este libro son 2. El libro, de hecho, no nos
arroja ni una pista sobre Tito. Arroja pistas sobre un montón de gente, pero solo de Tito no arroja ni una evidencia interna, nada, no menciona nada de Tito en el libro de los Hechos. Entonces hay una creencia que dice que en este encarcelamiento, de Pablo, ¿vieron que él naufragó? El libro de Hechos naufragó y parar a la costa de una isla de Creta, y después siguieron su viaje hacia Roma. Se cree que en ese naufragio Pablo pisó Creta y de ahí escribió la carta. Es una de las posibles fechas que hay, que se clasifica ahí. Esto sería entonces en su primer encarcelamiento entre el 60 y el 62. Es una de las teorías. Yo le voy a dar las dos teorías y usted toma la que le parece más lógica según su entendimiento y la escribe ahí, no sé si hacen trabajos o algún reporte. Entonces, en ese naufragio, él estuvo en Creta y que ahí probablemente escribió la carta y como que conoció a la iglesia y todo. La otra teoría es que después que fue libre, en el 62, él hizo un cuarto viaje misionero que no está registrado, ni lo más probable es que lo hace. Él en el libro de Romanos manifiesta que quiere llegar a España predicando el Evangelio, que él quiere llegar lejos con las buenas noticias de Cristo. Entonces nosotros sabemos que Hechos nos cuenta sobre su primer encarcelamiento, no nos cuenta sobre el segundo encarcelamiento, eso lo sabemos después por las epístolas. Y también por los documentos que dejaron los patristas, ¿no? Pero el libro de Hechos fue, una de las teorías es que Hechos se hizo como un documento junto con el Evangelio de Lucas para presentarlo en la defensa de Pablo, en la corte, para que los romanos entendieran por qué estaba siendo acusado Pablo por los judíos y pudieran dejarlo libre. Entonces él quedó libre después de ese encarcelamiento y se cree que estos documentos fueron efectivos, sirvieron y le dieron la libertad a Pablo. Entonces en esos años en que él queda libre, entre el 62 y el 65, él estuvo trabajando, él no se quedó quieto, él visitó iglesias y probablemente puede haber llegado a Creta también. Y ahí es cuando él deja a Tito y luego escribe esta carta. Esa es la segunda alternativa con respecto a la fecha. Y esa fecha vendría siendo entre el 63 y el 65 después de Cristo, en el periodo entre que estaba libre, ¿no? Entre una cárcel y otra. Esas son las dos probables fechas que hay. Ahora, ¿quién era este famoso Tito? Lo que yo les decía, no hay ninguna evidencia en el libro de Hechos. Y el libro de Hechos de los apóstoles es como... tú quieres estudiar una epístola, tú quieres estudiar algo del Nuevo Testamento, tú vas y buscas información en Hechos, porque está tan bien escrito, está tan detallado, toda la ruta, todas las fechas, todos los acontecimientos están tan bien detallados, que es como la base para estudiar el Nuevo Testamento respecto a ubicarse con personajes y fechas y lugares. Pero de Tito no nos dice nada el libro de Hechos. Nada. Entonces tú quedas así como, chuta, ¿y quién es este famoso Tito al que Pablo le escribe con tanto amor y le da la responsabilidad de quedarse en la iglesia de Creta? Vamos a ver un poquito de quién estará hablando este Tito. Pablo. Tito 1:4, ¿ya? Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo primero que sabemos de Tito, entonces, es que Pablo lo consideraba un verdadero hijo en la fe, ¿no? Cuando él generalmente hablaba de estos hijos en la fe, es porque lo más probable es que hayan aceptado o conocido a Cristo por Pablo. Él fue el que lo llevó al Evangelio. Entonces, probablemente este chico se convirtió por Pablo, conoció a Jesús por medio de Pablo, en una prédica, no sabemos, solo arroja estas pequeñas luces. Ahora, el libro de Gálatas nos da un poquito más de luces y es muy bacán leer este pequeño segmento. Si alguien lo pudiera leer para mí sería muy bacán. Gálatas 2 del 1 al 3, por favor. ¿Estudian con alguna versión específica o Queda libertad la de preferencia la de mayoría. cada uno? La mayoría usa Reina Valera y NBI. Son como las más populares dentro de
de las más usadas. Si alguien quiere leer Gálatas, porfa, capítulo 2, el 1 al 3. Están tímidos hoy día. No, nosotros no. Como siempre, no. Yo estoy un poco intimidada. Yo no estoy. Ya, 2, 1 al 3, ¿cierto? Esta es Reina Valera. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pista. Era griego, no era judío. Tito era griego. ¿Y qué estaba pasando aquí? Pablo se convierte y se ausenta. ¿Cuánto dice ahí? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. O sea, después de la muerte de Esteban, Pablo tiene esta revelación de Cristo y él se ausenta de Jerusalén. Se va de Jerusalén por 14 años. Y aquí él dice que está volviendo a Jerusalén. Él está explicando. Porque ¿qué pasaba? Pablo le predicaba ¿a quién? A los gentiles. Pablo estaba convirtiendo a los gentiles, a los no judíos. Y en Gálatas él cuenta cómo se estaba cuestionando eso. Me da mucha risa Gálatas, porque incluso ahí él confronta a Pedro y todo. Pero él estaban cuestionando de por qué él estaba llevando el evangelio a los gentiles, y supuestamente ellos querían que fuera solo a los judíos. Entonces aquí Pablo está contando como su defensa, y le dice, mira, yo fui al concilio a Jerusalén, yo fui a hablar con los ancianos de la iglesia, con la gente que la lleva, con los meromeros, y yo fui a decirles por qué yo estoy llevando el evangelio a los gentiles, y es más, Tito me acompañó, y ni siquiera lo obligaron a circuncidarse, entendieron lo que Dios me había dado a mí, el propósito de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces esto nos arroja que antes de que el libro de Hechos fuera escrito, Tito ya estaba con Pablo. ¿Se entiende la idea? Viene la muerte de Esteban, Pablo tiene el encuentro con Jesús y él se ausenta por 14 años. Y dice que después que pasaron 14 años, él vuelve a subir a Jerusalén y Tito iba con él. Entonces probablemente en estos 14 años que él se alejó, que él fue a discipularse, que él fue a conocer a Cristo, él conoció a Tito. Ahí tenemos otra luz. O sea, Tito no lo conoció en el libro de los Hechos, en sus viajes de misiones. Lo conoció antes de empezar. Eso es otra luz que nos entrega otra evidencia interna. Ahora, ¿qué más sabemos de Tito? Tito también es mencionado en la carta de los Corintios. La carta de los Corintios es bien polémica porque es media desordenada. De hecho, hay como 4 cartas metidas en primera y segunda de Corintios. Es como que se perdía una parte, la agarraron y armaron. Es muy rara la carta de Corintios, es difícil de estudiar. Pero ¿qué pasaba con los corintios? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que Pablo tuvo una revelación directamente de Jesús y cuestionaban su apostolado por esto, porque no había tenido las enseñanzas de Jesús, de Cristo en vida? Ya, pues los corintios cuestionaban el apostolado de Pablo, cuestionaban todo lo que Pablo hacía. No les gustaba que Pablo trabajara con sus manos. Ellos decían que era indigno de eso, que él no debería trabajar con sus manos, porque cuando Pablo no tenía necesidad, ¿qué hacía él? Carpas. Él trabajaba, no tenía problema con trabajar cuando había una necesidad. Y los corintios no les gustaba su trato, decían, tú dices que quieres venir a vernos, pero en realidad tú no quieres venir a vernos, lo acusaban como de ser falso. ¿Y qué hizo Pablo? Mandó a Timoteo a arreglar la situación ahí, como habla por mí Timoteo, intercede por mí, anda y soluciona esto porque yo aún no puedo ir a Corinto. Y va Timoteo, y al parecer Timoteo tenía un carácter como más pasivo, y no lo pescan mucho, no da mucho, no resulta mucho la visita de Timoteo. Entonces Pablo, ¿qué hace? Ya Tito, te voy a mandar a ti.
Y aquí nos da luces de que Tito parece que tenía el carácter un poquito más fuerte, porque a Tito sí lo escuchan, y a Tito sí lo pescan y lo respetan. Veamos un poquito en 2 de Corintios en portugués, Corintios 7, 13 al 15. ¿Cuánto era Corintios? 13 a 15, ¿no? 2 de Corintios 7, 13 al 15. Nada, ya. Leo yo, NBI. Lo voy a leer yo, ¿ya? Ya, dale. Ya, todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el verlo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu, ya que ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que le dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Hasta el 15 era, ¿no? Sí, está bien. Entonces vemos que ustedes pueden leer después Corintios que a Timoteo no lo pescan mucho, pero a Tito lo reciben con temor y temblor. O sea, es como a él sí lo respetaron, a él sí lo escucharon, y dice que le obedecieron. Entonces Tito probablemente tenía un carácter un poquito más fuerte que Timoteo, y generalmente siempre tú vas a escuchar que habla de los discípulos de Pablo, siempre se habla de Tito y de Timoteo. Tito y Timoteo. ¿Por qué? Porque probablemente se conocieron eran como igual, ahí se me mueve el zoom aquí. Eran como igual hijos de Pablo. Siempre se les compara mucho. Por ejemplo, a Tito era griego y no se circuncidó. Ahora Timoteo tenía mamá judía y papá griego y lo hicieron circuncidarse. Ambos están desde el inicio, desde muy chicos en el ministerio con Pablo. No se sabe qué edad tenía Tito. Probablemente se sabe que Timoteo era chico, que probablemente empezó a seguir a Pablo con entre 15 y 20 años, y se tiende a decir que Tito también, lo más probable era que esa edad, cuando él era discípulo de Pablo. Entonces eran los más jóvenes dentro de sus discípulos. Siempre se tiende a hablar de ambos, de compararlos un poquito, más que compararlos, como trabajar en paralelo ambos, como discípulos de Pablo. De Timoteo hay más información, de Tito es súper vaga. Y la última mención que se hace de Tito es en 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Está ahí al ladito de Tito. Cuando tú lees 1 de Timoteo y cuando tú lees Tito, tú notas a Pablo como con la misma parada, así como hablando cosas similares, dando similares consejos, animando de una forma similar, y en ambos, uno lo mandó a una iglesia y a otro lo mandó a otra iglesia, ambos en el mismo rol, tanto Tito como Timoteo, a cargo de una iglesia. A cargo de pastorear una iglesia, y les da consejo, le habla como si ambos fueran jóvenes. Pero cuando nosotros leemos 2 de Timoteo, que fue la última carta que el apóstol escribió antes de morir, es totalmente otra persona. No sé si ya estudiaron Timoteo. ¿Sí, ya estudiaron 2 de Timoteo también? No sé si se dieron cuenta, es como el 1 de Timoteo es como ánimo y no sé qué, y 2 de Timoteo es tan triste, te da pena. Es como yo cuando leí, la primera vez que yo leí 2 de Timoteo, después de haber estudiado varias cartas de Pablo, yo me puse a llorar, porque al final de la carta es un viejito que está con frío, que está solo, que todos lo abandonaron, y él dice como, solo Lucas está conmigo, es como, te da pena. Y ahí es mencionado también Tito, en 2 Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Es la última vez que se habla de Tito. Es lo único que tenemos. No se sabe mucho de él. ¿Hay una manito levantada? Sí, Paula y Nikos, imagino que Nikos. Sí, sí, que adivinaste. ¿Cómo lo conoces? No, sí, es una evidencia externa. Que quizás ellos, Tito lo respetaron porque era griego. ¿Y por qué era de la isla de Creta? Porque, yo soy griego, entonces conozco ahí cómo son los cretenses. Y de verdad son personas con muy fuerte personalidad. Así que no se le puede decir que no a ellos. Sí, a ellos no se les puede decir que no. Son rígidos. Eso. Él tenía que estar ahí. Muchas gracias. Y siguiendo con la evidencia externa que nos hablaba aquí el hermano, lo que podemos agregar como evidencia externa es lo que los patristas nos dejaron. ¿Y qué dicen los patristas de Tito? Aseguran que era de Icario, de un lugar llamado Icario, y que luego de que Pablo murió, él volvió a Creta y sirvió en este lugar hasta ser anciano y morir en este lugar. Murió viejito y murió en Creta, sirviendo a la iglesia en Creta. Es lo que los patristas dejaron registrado de él. Los patristas también fueron los que dejaron el registro, valga la redundancia, de todas las muertes de los apóstoles. Ustedes pueden encontrar esa información porque ellos lo dejaron registrado, cómo murió cada uno de ellos, dónde murió. Es bien interesante todo eso. Ahora, el origen de la carta es desconocido. Si usted toma como fecha que Pablo escribió esta carta en el naufragio que nos relata el libro de Hechos, entonces ustedes puede poner ahí que el origen es Roma, porque luego de llegar del naufragio llegó a Roma y escribió la carta. Si usted cree que fue en este cuarto viaje misionero del que no tenemos información, entre el primer y el segundo encarcelamiento, entonces usted puede poner ahí desconocido, que no sabríamos de dónde escribió. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del histórico, más de lleno, y nos vamos a ir ahí a Creta. Tenemos una manito levantada de Roberto. No sé si la podemos atender antes de pasar al histórico. Sí, no había visto, perdón. Está desactivado el micrófono. O sea, está muteado. Ahí. Bueno. Sí, ahí sí, se escucha. Sí, antes que se me olvide, que como ha hablado tanto de los patas, sí se pueden conseguir los libros. Yo tengo a Ireneo de Lyon, Tertuliano, Clemente, o sea, San Agustín. Los pueden conseguir, no es difícil conseguirlo. Ese quería que fuera mi aporte. Se ríen. ¿Se puede? Sí se puede, pero no es tan fácil. Qué bueno que tú los tengas. Bacán. Es información muy buena. Nos trajo Vida Libros, que es una librería de Santiago. Ellos constantemente lo están trayendo porque el otro día me metí, todavía había stock de esos libros. Gracias por el dato. Después vamos a salir todos de aquí del estudio bíblico a la página de Vida Libre a buscarlo. Yo traté la otra vez de comprar uno y están agotados. Van agotados. Mira, así de grueso. Ireneo de Lyon. No lo veo en su cámara, a ver, pero ya, ahora sí. Aquí está Ireneo de Tertuliano, Ireneo de Lyon, el de San Agustín es más grueso. Y tengo uno que se llama Crisóstomo, ese sí que no sé quién es, pero lo compré igual. También. Muchas gracias, le voy a decir a mi esposo. Ya, vamos entonces un poquito a la isla de Creta. Aquí vemos nosotros el primer viaje de Pablo. Vieron que pasó bien lejito de Creta. Creta está por acá, no sé si ven la flechita. Entonces él pasó bien lejos de Creta, no anduvo por allá en sus viajes misioneros, lo que registra el libro de Hechos.
solo cuando lo iban a llevar a Roma, ¿no? Él naufragó y estuvo en las costas de Creta. Eso nos cuenta el libro de Hechos. Creta es una de las islas más grandes del mar Mediterráneo. Yo averigüé que tiene 256 kilómetros de largo y en su parte más ancha 56 kilómetros. Es bien grandecita. Mira, a mí me gusta decir que Creta es como un pronto Copec. ¿Han viajado por la carretera? ¿Por la 5 Sur? Y cuando uno va por la 5 Sur, ¿uno qué hace? Uno para en el Pronto Copec para ir al baño, para comprar un energizante, para tomarse un café, los que tenemos niños, para que los niños vayan al parque y jueguen, comer, almorzar y continuar el viaje. Creta era como esto. Era como el Pronto Copec del mar Mediterráneo, donde todos paraban, porque estaba a mitad de camino de todas partes, de los viajes largos. Entonces la gente paraba, descansaba, abastecía, hacía comercio. Creta era conocida también por su... ellos tenían mucho producto del mar, ellos vendían mucho producto del mar en la época de Pablo, y eran conocidos por esto, por su buena gastronomía, y también por su cultura. Al ser una isla que estaba ahí como de paso y llegaban todos los barcos a este Pronto Copec, había mucho también falta de leyes, había mucho vandalismo, había mucha prostitución y había mucha mentira también dentro de la isla, eran muy engañadores. Por eso, viste que en una parte ahí le dice que hay un dicho de los de Creta, no sé si se dieron cuenta de eso cuando estaba leyendo Tito, cuando dice, uno de sus propios profetas, el 1.12, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, porque había un dicho ahí en Creta. ¿Cómo es la palabra? Yo la anoté por aquí. Cretizo. Cretizo quería decir de Creta, pero como que mezclaban con mentiroso. Entonces cuando alguien era muy mentiroso, decían, ah, este es cretizo. Por la gente de Creta. Así que imagínense, ¿pero por qué eran mentirosos? Porque estaban acostumbrados a tratar de tomar alguna ganancia, porque era un puerto, era un lugar donde la gente llegaba y se iba. Creo que yo tengo una foto más o menos actual de lo que es la isla hoy. Era conocida en la época de Pablo como la isla de las... Una isla grande, varios, alrededor de la costa habían ciudades, habían puertos. Entonces era conocida como la isla de las 100 ciudades. Había cultura grecorromana. ¿Qué más podemos decir de Creta? Era conocido por sus frutos del mar, ya lo mencioné. Tenía una economía próspera, porque era muy movimentada, y su gente tenía habilidad con el arco, la flecha, con la cacería, pero el arco en el mar también. ¿Por qué? Ellos se jactaban, decían que Zeus había nacido en el monte más alto de la isla, un monte que se llama Ida, que creo que queda a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces ellos decían que eran hijos de Zeus, que Zeus había nacido en la isla, y de hecho decían que Zeus murió en la isla, que su tumba era oculto por ahí, idolatraban mucho a Zeus. ¿Y cómo era Zeus? Zeus era ególatra, egoísta, mentiroso. Entonces las mismas características de su dios ellos adoptaban. ¿Qué más podemos decir de... Ah, pero esta es una figura como actual. Esta es una figura de allá, del lugar que se encontró, una estatua de museo. Así es como en aquella época más que nada lo interpretaba. También podemos ver o saber de Creta que ellos creían mucho en este bicho feo, en el, ¿cómo se llama? El Minotauro. Ellos creían en el Minotauro, decían que el Minotauro vivía en la isla, que el Minotauro se alimentaba de personas, de seres vivos. Entonces había que rendirle culto, había que adorar a este Minotauro para que no se fuera a comer a nadie de la isla. Entonces también lo adoraban mucho a este Minotauro, pero le temían al mismo tiempo.
Ellos tienen la leyenda, viste que atrás hay como un laberinto, atrás del Minotauro. Ellos dicen que los dioses, yo no sé bien, crearon un laberinto los propios habitantes de la isla crearon un laberinto para que el Minotauro se perdiera allá adentro y no pudiera salir más a comerse a las personas. Y así es como fueron libres de que el Minotauro siguiera comiéndose a la gente de la isla. Bueno, si alguien Entonces, quiere información de eso, yo le puedo brindar, o sea, con detalle. Me puede dar una clase mejor. Sí, sí, cuando quieran, no hay problema. Entonces ellos, imagínense esta isla, una iglesia en medio de este lugar. Eran las creencias que tenían, eran las costumbres que tenían. Y yo me imagino que dentro de la isla se movía también muchas monedas diferentes, ¿no? De todos los puertos, de todos los lugares que pasaban por ahí. Entonces había mucha esta cuestión de engaño, de lucrar, de mentira, de dioses, de atribuirse cosas, ¿no? Zeus es nuestro, y se jactaban de muchas cosas, y también muchos no los querían, porque se atribuían esto, por ejemplo, de Zeus, y Zeus para los griegos era un dios bien importante, entonces muchos no los querían por atribuirse de que Zeus había nacido y que su túmulo también estaba dentro de la isla. ¿Qué más podemos hablar de Creta? Bueno, ya les dije, ¿no?, que eran conocidos como mentirosos. En la isla también había muchos sicarios, violencia, corrupción sexual. Si tú miras Creta, o toda la información que yo te he dado de Creta, tú dirías, ¿me quiero ir a vivir a Creta? ¿O voy a enviar a mi hijo a vivir a Creta? O ¿sabes qué? Enviemos a Alex, que organiza estos estudios bíblicos, enviémoslo a Creta. No, ¿cierto? Uno no dice, Señor, envíame a mí, aquí estoy, a un lugar como Creta. Muchas veces nosotros oramos y mientras estemos en un lugar cómodo, calentito, seguro, estamos bien. Pero para Pablo, Creta era un lugar tan estratégico. Pablo miraba a Creta como una joya, no miraba a este dios feo que se comía a la gente, no miraba a Zeus. Pablo decía, este lugar es estratégico para alcanzar a toda la gente. De aquí yo no tengo que ir, ellos vienen en sus barcos. Entonces, para Pablo, Creta era un lugar clave para alcanzar a las personas. Y Pablo manda a lo mejor que tiene, a su hijo en la fe, a uno de sus hijos en la fe, a Tito. Jamás tú pensarías enviar a un hijo tuyo a un lugar como ese, ¿no? Entonces yo sé que estamos viendo el histórico, pero ya en el histórico a mí el Señor me habla mucho. ¿Tú estás dispuesto a ir donde el Señor te diga que tienes que ir? Dejar lo que tengas que dejar. Estar en un ambiente que no es cómodo. Estar en un lugar que tal vez no es el que tú esperabas, con las creencias que sí tienes costumbre. ¿Estás dispuesto? ¿O a que te envíen? Cuando nosotros llegamos acá a la Araucanía, yo soy de la Araucanía, yo me crié toda mi vida en Licanray, nací en Villarrica, hacía mi estudio, el colegio, todo en Villarrica, pero vivíamos en Licanray. Y no sé si ustedes conocen Licán, es chiquitito, es lindo, pero es chiquitito, en el invierno no hay mucha cosa para hacer, en el verano sí, en el invierno no hay casi nada para hacer. Y yo tuve un llamado a misiones con 15 años, y yo oré para que el Señor me enviara a las naciones, al lugar que Él tenía para mí. Y en el año 2015 al 2016, nosotros nos movimos mucho por varios lugares y Dios comenzó a inquietarnos que era el momento de salir de Pichilemu. Nosotros nos conocimos en Pichilemu, nos casamos en Pichilemu, tuvimos nuestro primer hijo en Pichilemu. Movíamos equipos de corto plazo, de 3 meses, y volvíamos, de estudio bíblico, siempre llevando la Biblia. Y Dios nos empezó a hablar de que era tiempo de salir de nuestra comodidad. Porque nos dimos cuenta que no había desafío, que empezaba una escuela de estudio bíblico y nosotros ya sabíamos cómo era, casi que entramos en modo automático. Hay que orar por los alumnos, hay que recibir los alumnos, así es el calendario, así son los maestros, así es el sistema, así son... No digo que sea malo, pero nosotros entramos en un modo automático de saber perfectamente lo que había que hacer. Y Dios nos dijo, ustedes están muy cómodos. Y cuando tú te acomodas,
tu fe se adormece. Y fue como, chuta. Y ese año nosotros habíamos tomado el desafío de ir a implantar una escuela que nosotros trajimos a Sudamérica que se llama Proyecto Tito. Y lo fuimos a implantar a Brasil. Y después de Brasil nosotros estuvimos en Ecuador, en la selva, con nuestro hijo chiquitito, por 2 meses. Después volvimos a Chile, nos fuimos a Brasil a implantar el Proyecto Tito, estuvimos casi 3 meses en Brasil, y después nos fuimos a Portugal por 4 meses a implantar una escuela de estudios bíblicos, porque es sorprendente la escasez de la palabra que hay en Europa. Y había una necesidad y Dios nos habló, nosotros fuimos. Y ese año nos movimos, salimos de nuestra comodidad y el Señor nos dijo, ustedes están muy cómodos en Pichilemu, es tiempo de salir. Y fue como, ya, aceptamos, Señor, y comenzamos a orar. Y como nos estábamos moviendo harto, nos dijeron en Portugal, por favor, quédense chiquillos aquí, tienen espacio para hacer escuela, tienen la base, conseguimos una casa para que ustedes se queden. Y era tentador, pero yo sabía que no era mi lugar, yo sabía que Dios me había llamado ahí por algo corto. Nos escriben de España, supimos que están orando para salir de Pichilemu, vénganse a España y acá en la Escuela de Estudios Bíblicos, nosotros necesitamos, y yo había visto que en Europa se necesitaba Biblia, entonces fue como que el corazón fue como, ay Señor, ¿será esto lo que tú quieres? Y después de Francia también, y fue como, ay Señor. Y para mí lo que me movió el piso fue que de Portugal nos hablaron, sin saber que nosotros, Portugal, de Mozambique, sin saber que nosotros estábamos orando para salir. Y eso a mí me tentó, así como, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero estar entre medio de las tribus, yo quiero estar con los yaos, Señor, llévanos a Mozambique. Y el Señor nos dice, no. Ninguno de los puntos por los que nosotros estábamos orando era. El Señor nos dice, yo quiero que ustedes vuelvan a Chile y se vayan a la Araucanía. Y para mí fue como, Señor, yo salí de la Araucanía a las naciones, ¿cómo voy a volver a la Araucanía? Yo me sentía como retrocediendo. Y el Señor me dijo, mira los índices de la Araucanía. En aquel entonces la Araucanía era la región más evangélica de Chile. Y era como, la Araucanía es la región más evangélica de Chile. Y después miraba más abajito, la región con más índice de violencia intrafamiliar, más alcoholismo, más pobreza. Era la región más pobre de Chile. Y yo quedé, ¿cómo la Araucanía? Y empezamos a mirar y dijimos, no, esto no está bien. Si es la región más evangélica, debería ser la región más próspera. Debería ser la región más transformada, más íntegra, porque entre más evangélico hay, debería haber más verdad. Y en medida que hay más verdad, más prosperidad, porque las cosas se hacen bien. Y fue como, no, Señor, esta no está bien. Y fue cuando el Señor nos habló, me dijo, el problema es que muchos fueron alcanzados, pero no discipulados. Y yo quiero que ustedes vayan allá y discipulen con mi palabra. Y fue como, Señor, y volvimos y no fue fácil para nosotros, regresamos bueno, yo regresé, mi esposo venía por primera vez a vivir a la Araucanía, habíamos venido de vacaciones a visitar a mis papás, y no fue fácil, porque todo de la región nos quería expulsar, espiritualmente era muy pesado el ambiente, no eran grandes cosas, pero era como que todo el rato alguien te estuviera molestando así. Y el Señor nos habló, nos dijo, como lo que se mueve en esta región es así, es hostigamiento, es como no te voy a dañar, pero te voy a cansar, te voy a cansar hasta el punto que tú digas, ya no más, ya, chao, me voy. Y en eso fue permanecer 2 años, como en esa incomodidad de que algo pasaba, de que no sé, se quebraba la tele, se echaba a perder el auto, eran así, incomodidades, ¿no? Intentaron robar el auto, incomodidad, tras incomodidad, tras incomodidad, pero permanecimos en nuestra creta, que era el lugar que Dios nos estaba llamando, que no era fácil, que no podíamos dejar de desconocer el ambiente espiritual que se mueve en la región, la religiosidad, más el resentimiento, es fuerte, pero era el lugar al que el Señor nos trajo. Y hoy en día yo comencé contando cómo hemos abierto una nueva base, que se llama Jucún Palabra Viva, y cómo estamos haciendo una primera escuela en medio de una pandemia.
hay cosas que hacemos por online con la gente desde otras partes del mundo que nos enseña y nos corrigen desde allá los libros, pero es nuestra Creta. Y hemos decidido orar desatando belleza sobre este lugar. ¿A qué lugar el Señor te está llamando? Tal vez tu Creta no es una ciudad, una región, un país, tal vez es tu familia, tal vez es tu trabajo, pero donde tú ves que está todo mal, que ay Señor, esta idolatría, ay Señor, Zeus, ay Señor, este figura de no sé, de este mono feo que se veía en el laberinto. Tú ves tal vez todo lo malo, ay Señor, son mentirosos, pero el lugar que Dios te está dando es tu Creta. Y así como Tito, después que murió su maestro, volvió a este lugar y sirvió con todo su corazón hasta morir, tal vez Dios está esperando que tú des todo tu corazón y abraces y ames a tu Creta. Pablo envió a uno de sus mejores discípulos a un lugar malo, porque Pablo vio con los ojos de Cristo, un lugar que podía transformarse en un tesoro. Ahora, veamos un poquito el contexto de la iglesia de Creta, que estamos hablando de él. ¿Alguien podría ir, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículo 11? Hechos, capítulo 2, versículo 11. NBI. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Muchas gracias. En el Pentecostés habían judíos de Creta. ¿Vieron ahí que Alex leyó que habían cretenses? Habían judíos de Creta. Probablemente no, si sabemos que los de Pentecostés fueron los que esparcieron las buenas nuevas de salvación, ¿no? Estos judíos cretenses establecieron la iglesia, lo más probable, en Creta. No fue Pablo que llegó con la iglesia allá. Lo más probable es que ya existía la iglesia. Y pasó varias veces, habían iglesias que ya estaban, solo que no tenían un mayor fundamento en Cristo. Entonces, en el Pentecostés, habían judíos de Creta, que volvieron obviamente a su isla, y lo más probable es que ellos comenzaron iglesia. No iglesia como la que conocemos nosotros hoy, ¿no? Con el letrero y el púlpito al frente, y la gente sentada hacia atrás. No, las iglesias en aquella época era reunirse a comer, a compartir, a meditar en la palabra, a contarse las historias, porque eso hacían, se contaban las historias de Jesús. Esa era la iglesia antes. Entonces no piensen, cuando yo digo iglesia, no piensen en el púlpito al frente y la gente sentada. Piensen en un asado familiar, piensen en una reunión, piensen en sentarse a escuchar cómo les fue al hermano que andaba de vacaciones en Estados Unidos y te va a contar toda su historia cuando fue a Disney, cómo la pasó, qué vio. Era eso. Era sentarse a escuchar de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, y ahora también lo que los apóstoles estaban enseñando como doctrina. Entonces, vamos a suponer que la carta fue escrita para cerrar las dos fechas, ya entre el 60 y el 65. La iglesia en Creta, ¿sí? En el Pentecostés vamos a ficharlo en el 30. Debería tener por lo bajo 30 años la iglesia en Creta. No era una iglesia bebé, era gente que ya llevaba tiempo hablando de las enseñanzas de Jesús. Probablemente algunos ya bautizados, ya compartían la cena del Señor. No era una iglesia bebé. Entonces, con todo esto que yo te estoy diciendo, piensa ahora de nuevo cuando leas la carta de Tito. Era una iglesia ya que llevaba tiempo. Por eso cuando tú la lees, y Pablo empieza a hablarle a los esclavos, a los dueños de esclavos, a las viudas, a las mujeres solteras, a las mujeres jóvenes, a las mujeres viejas, al anciano, al hombre, al hijo. Le habla, porque era todo lo que había en la iglesia. Una sociedad entera. No solo hombres, no solo mujeres, era una sociedad entera dentro de la iglesia, porque la iglesia ya tenía también ya sus añitos. ¿Y qué pasaba?
que era tendencia en aquella época, que la iglesia, los judíos quisieran volverse a la circuncisión. Esa era una de las tendencias que estaba pasando, por eso fueron escritas muchas de las epístolas, porque los judíos querían volver a la circuncisión, a los ritos judíos. Entonces estaba la persecución también después de los césares. Si decían que eran cristianos los mataban, entonces mejor digamos que somos judíos, volvamos a nuestras antiguas costumbres. Y era todo lo que estaba pasando. Ahora, también, a mí me dijeron que no entraran en interpretación ni en aplicación, por eso me estoy yendo solo en el contexto histórico. Ahora piensa conmigo también, que en la época entre el 60 y el 65, los apóstoles ya estaban en una edad más madura, por decirlo así, para no ofender a nadie, porque no sé quién está atrás de las cámaras, en una edad madura. Y Pablo ya había sido preso una vez, independiente si fue el libro escrito en su primera cárcel en Roma o en este cuarto viaje del que no se sabe mucho. Pablo sabía que si era preso de nuevo, lo más probable es que no pasara de eso. Estaba asegurado. De hecho, después, en unos añitos más, Pedro murió. Los apóstoles ya estaban siendo perseguidos para morir, y si no, también ya estaban en una edad avanzada, ya todos sobre 60 años. Entonces, ¿qué pasaba con Pablo? Tito, Timoteo, todos ellos iban a ser sus sucesores. Todos ellos iban a seguir con el trabajo que los apóstoles estaban haciendo. Entonces, este tipo de carta, ¿por qué Tito le da tantas características de cómo debe ser un líder de la iglesia? Porque Pablo le está diciendo a Tito, yo voy a partir en cualquier momento. Esto es lo que tú tienes que hacer. A esto es lo que tú tienes que aspirar. Así tiene que ser un líder de iglesia. Y a mí me gusta mucho porque no podemos entrar en la interpretación. Pero si ustedes leen como detalladamente, ustedes van a ver que... Ahí, Dani, ustedes van a ver que él empieza hablándole de los requisitos a los ancianos o a los obispos. Y dice en el 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen lo deficiente y estableciesen anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, en cada ciudad. ¿Vieron que habían varias ciudades dentro de Creta? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Las características que él le empieza a hablar, primero es dentro de la casa. Si ustedes se dan cuenta, le empieza a decir, así tiene que ser un líder. Tiene que ser marido de una sola mujer. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Le habla primero, mira, el obispo primero tiene que cuidar su casa, su esposa, sus hijos. Y después sigue, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Después el obispo tiene que tener carácter. O sea, primero tu casa, después tu carácter. Y después le dice en el 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Primero cuida de tu casa, después ten carácter, practica la hospitalidad y vive la palabra para que después la enseñes. ¿Y cuál es el error de hoy de nuestros obispos o líderes? No hablando de ninguna denominación específica, sino lo que vemos en general. Es que primero quieren enseñar, cuando muchas veces no viven, después ven su carácter y por último, su casa. Y Pablo está diciendo, mira, así tiene que ser el obispo, así tiene que ser el líder que va a dejar en cada iglesia en la ciudad de Creta. Cuiden de su hogar, cuiden de ustedes, cuiden de la familia, de sus hijos, que tengan un buen carácter. Y después que salgan a enseñar la Biblia, porque esto es lo que te da autoridad. Habla más lo que hacemos que lo que decimos. Habla mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Yo puedo decir mucho que Dios es amor, pero si yo no amo a mi prójimo, yo puedo decir mucho que Dios hace milagros,
Pero si yo no le doy lugar a mi fe, dice mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces Pablo con esta carta le quiere dejar claro a Tito, mira, los apóstoles ya estamos casi que jubilando, y ahora vienen ustedes, y ustedes tienen que seguir con esto. Y esta carta es como un manual de Pablo a Tito, para Tito, y para que Tito pueda dejar a otros haciendo un buen rol de líder dentro de la iglesia. Le estaba dejando un legado. La carta de Tito para mí es un legado de Pablo a su discípulo. Entonces creo que estamos llegando al final. No nos pudimos meter en la interpretación, pero disfruten este libro. Y ahora ya con este poquito de información en su cabeza, y aprovechen que tienen ahí a René o Nikos, no sé, con que les pueda aportar un poquito más de información sobre Creta o sobre la cultura greco-romana, porque era la que se vivía en aquel momento, y les va a ayudar mucho a interpretar. Y piensan también al leer que la era de los apóstoles ya estaba llegando a su fin, y este era un manual, un legado, para que los que venían después de ellos supieran cómo comportarse, cómo llevar la iglesia. Y es un legado para cada uno de ustedes, para Gladys, para Roberto, para Alex y para los demás que, para Víctor, para Lilian, para Priscila, para Jenny, es un legado para ti. Cuando tú leas esta carta para hacer los trabajos, no pienses que alguien lejano por allá en el 60 después de Cristo que escribió. Piensa que si está aquí es porque el Señor quiere darte un estandarte de vida. Así es como el Señor quiere que te conduzca. Y que puedas discernir cuál es esa Creta al que el Señor te está llamando, o si es que ya estás ahí, que vivifique tu espíritu esta carta, para que te puedas mantener en ese lugar y perseverar. Así que eso ha sido el histórico. Espero que les haya servido, que haya sido de bendición. Muchas gracias por la invitación. Y les invito a seguir, si quieren, también el ministerio. Está en Facebook e Instagram. Los chicos usan más Instagram que Facebook. En realidad mueven más esa página. Es Jucún Palabra Viva. Que si tienen algún interés por ahí, también a veces hacemos algunos cursos online. Eso. Alex. Súper. Muchas gracias, Daniela, por toda la información que nos brindaste en el día de hoy. No sé si recuerdas que te había pedido las preguntas de interpretación. Tal vez quizás, si las tienes, las podemos enunciar para que los chiquillos ya se vayan preparando para el día jueves. No las tengo aquí, pero después que me desconecte te las mando por WhatsApp, ¿puede ser? Sí, perfecto. Así yo también les envío. De interpretación, ¿cierto? Sí, la interpretación. Así yo le envío todo al final de la clase. Con eso damos por terminada entonces la sesión del día de hoy. Nos reunimos el día jueves, de manera voluntaria, por supuesto, como todas las sesiones del día jueves, para trabajar solo las preguntas de interpretación en el grupo y las preguntas de aplicación personal también. Le vamos a pedir ahí a... ¿Quién no ha orado? A ver. A Daza, para que nos bendiga con la oración final. Yo ya oré. Ah, ya, entonces pero si no le molesta. No, sí, otra. Ya le vamos a pedir a Lili entonces. Lili, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Súper. Si nos bendices con la oración final, Ya. sería ideal. Claro. Ya. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por el consejo, por tus enseñanzas, porque hablas a nuestro corazón y nos haces aprender más de ti, aprender de tu palabra y ser bendecidos. Señor, te doy gracias por la profesora que nos pusiste el día de hoy para abrir nuestros ojos, y a la vez también gracias por todos los aportes, Señor, que nos dan las personas que nos han enseñado, y compañeros también.
Gracias, Señor, porque eres bueno y en cualquier momento, en todo momento, siempre nos estás hablando y quieres que siempre, Señor, sepamos de ti, que busquemos esa conexión contigo, Señor. Gracias por todo, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que eres con nosotros, Padre. Y dejamos nuestra voluntad a ti, Señor, que modeles nuestra personalidad, que nos ayudes, Señor, para que como aprendemos, Señor, y aprendimos, y Señor, quizás retroalimentamos de que debemos, Señor, ser cuidadosos de nuestra forma de ser, de comportarnos, Señor, porque predicamos con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Dejamos tu voluntad, perdón, dejamos, Señor, tu voluntad en nosotros y a la vez, Señor, nuestra voluntad a ti, Señor, y que nos ayudes para poder aprender, para tener el tiempo, la buena disposición, Señor, y ser bendecidos con tu palabra, Señor, en todo sentido de nuestra vida, porque, Señor, tu palabra es vida para nosotros, Señor, nos fortalece nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, tu misericordia y tu bondad, Señor, sea con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Daniela, nuevamente por la enseñanza del día de hoy. Vamos a detener la grabación para asuntos prácticos.